¿Alguna vez has tenido la sensación de que, por muy bien que parezca todo en tu vida, simplemente falta algo? Es como si dentro de ti hubiera un agujero invisible, un vacío que no se puede llenar con éxitos, elogios o bienes materiales. Así es, él también lo sintió. ¿Y los más locos? Tenía todo para ser feliz, pero por dentro era como si estuviera en caída libre, sin saber de dónde venía ni a dónde iba. Hasta que una frase cruzó por su mente como un rayo. Una de esas frases que parecen dichas solo para ti. Y fue en ese momento que Ley de Atracción explotó ante sus ojos. No como una hermosa teoría, sino como una verdad viva, palpitante y transformadora. A algunos les puede parecer una charla mística. Otros dirán que esto es simplemente positividad, tóxica. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una ciencia detrás de lo que sientes y atraes todos los días y que nadie te lo ha explicado adecuadamente? No se trata de desear y esperar. Se trata de comprender cómo tu energía da forma a tu realidad. Es contradictorio, sí. Después de todo, nos enseñaron a perseguir cosas, no a convertirnos en lo que queremos vivir. Pero, ¿qué pasa si el camino es exactamente el contrario? Prepararse. Porque durante los próximos minutos no solo escucharás una historia, descubrirá verdades ocultas que podrían cambiar la llave de su vida, tal como cambiaron la de él. Y todo comienza con esas palabras, esas que nadie te dijo en el colegio, pero que cambian todo cuando finalmente caen en tu corazón. ¿Conoces esa sensación de correr en el lugar? Eso es exactamente para lo que vivió. Por fuera, todo parecía roto. El trabajo, el estatus, incluso las sonrisas en los eventos sociales. Pero por dentro, el agujero era profundo y silencioso. Ya había leído decenas de libros de autoayuda, había asistido a terapias e incluso había probado un baño de sal gruesa. Y nada, absolutamente nada, llenaba ese vacío que consumía cada pedacito del alma. Fue una noche, una de esas noches en las que simplemente no llega el sueño, que escuchó algo diferente. Estaba viendo vídeos en el móvil, medio por aburrimiento, medio por una desesperación velada, y entonces, ¡pluf! Esa frase apareció. Corto, directo y potente. Era como si el universo hubiera esperado ese momento exacto para actuar. No, fue solo una frase. Fue una bofetada a la conciencia, una invitación, una contraseña para abrir un mundo nuevo. A partir de ese momento empezó a observar todo con otros ojos. Era como si le hubieran quitado una lente que distorsionaba todo con gris. Y lo más curioso, fuera de él, las cosas seguían casi igual. La diferencia estaba en cómo él lo percibía. Allí empezó a despertar algo que ni siquiera sabía que tenía. La conciencia de que la realidad externa es un reflejo directo de la vibración interna. Y entonces, adivinen qué empezó a resonar en su mente, como una banda sonora, a tal ley de atracción. Es curioso cómo podemos estar rodeados de gente y aún así sentirnos absolutamente solos. Sonreía magistralmente, contaba chistes, era el centro del círculo, pero todo eso era un telón. En el interior, un gran cansancio, una opresión en el pecho que nadie veía ni entendía, realmente. ¿Y la parte más cruel? Cuanto más intentaba verse bien, más aumentaba el dolor. Silencioso, sí, pero devastador. Fue en ese silencio sofocante que la respuesta empezó a formarse, como quien susurra en un santuario. Estaba en el metro, con los auriculares en la oreja, sin grandes expectativas, hasta que escuchó, casi como un suave eco, algo sobre energía, vibración y responsabilidad. Se trataba de ley de atracción, pero, a diferencia de lo que imaginaba, no se trataba de una charla mística ni de magia instantánea. Era ciencia, emocional. La vibra que siempre tocaba con sus amigos ahora tenía mucho sentido. Allí se dio cuenta de algo poderoso. El universo no grita. Él susurra.
Y solo cuando el ruido del mundo exterior amaina, empezamos a escuchar. Ese momento, en el metro no fue casualidad, fue una respuesta, una clave, un punto de inflexión. Desde entonces, empezó a prestar más atención a los pequeños carteles, frases aleatorias, canciones e incluso señales de tráfico. Todo empezó a parecer parte de una conversación invisible entre él y la vida. Y, mira, los mensajes apenas comenzaban. La frase cayó como un rayo, de esos que no te esperas y no tienes hacia dónde correr. Atraes lo que eres, no lo que quieres. Se quedó helado. Miró al vacío y su mente daba vueltas más rápido que las notificaciones del teléfono celular en un grupo familiar. Porque si eso era cierto, y lo era, había estado haciendo todo mal. Pidió, deseó, rogó cambios externos. Pero dentro de sí mismo, la escasez, el miedo y la carencia seguían vibrando. Fue en este punto cuando el juego dio un giro. Entendió que el universo no responde a las peticiones, responde a las frecuencias. De nada sirve pedir prosperidad si el alma aún vibra con la culpa. De nada sirve querer amor si por dentro lo rechazas. Y entonces cayó la moneda. Cambiar desde dentro. Era la clave. Algo que, seamos sinceros, nadie enseña en la escuela. Fue entonces cuando profundizó en el autoconocimiento. Empezó a meditar y hasta cambió su playlist. Salió el sertanejo sofrencia, solfegio y afirmaciones de ley de atracción. Para empezar, hizo un ejercicio simple y poderoso. Cada día, al despertar, escribió 3 cosas por las que ya estaba agradecido, aunque aún no hubieran sucedido. Gracias de antemano, ¿entendido? Porque la vibración del «ya lo tengo» es totalmente distinta a la del «aún no ha llegado». Esto cambió el juego. Poco a poco empezaron a surgir coincidencias. ¿Coincidencia? Que nada. Era simplemente el universo respondiendo a la nueva frecuencia que comenzó a emitir. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que nos cansamos de culpar al mundo. Fue exactamente en este punto que llegó. Cansado de señalar con el dedo hacia afuera, empezó a mirar hacia adentro. No fue fácil. De hecho, era increíblemente incómodo, pero fue allí donde se dio cuenta de que vivir como víctima era demasiado cómodo. No requirió ninguna acción, solo una queja. Pero asumir el papel de creador, eso lo cambia todo. Comenzó a comprender que los pensamientos son como pinceles, y la mente es una gran pizarra en blanco. Si piensas todo el día en la desgracia, no puedes pretender pintar un paisaje tranquilo. Y con el ley de atracción, esto se amplifica. Que alimentas emocionalmente se convierte en una semilla plantada en el universo. Empezó a elegir mejor sus pensamientos, como quien selecciona los ingredientes de una buena receta. Negatividad, fuera de la dieta. Una vez, después de un día tenso de trabajo, en lugar de desahogar su frustración en el sofá y quejarse de la vida, se sentó, respiró hondo y preguntó: ¿cómo creé esto? Esa simple pregunta lo cambió todo, porque nos saca del papel de víctima y nos devuelve el poder. La respuesta no siempre llega de inmediato, pero el simple hecho de asumir la responsabilidad cambia la vibración. Y el universo empieza a tramar de otra manera, como si dijera: ahora entiendes el juego. En el colegio enseñaban fórmulas, fechas históricas y hasta la tabla periódica, pero se les olvidaba hablar de lo más importante, la energía. Y no me refiero solo al eléctrico, sino al que emana de nosotros, de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos. Fue entonces cuando comprendió una verdad que se volvió clave. Todo vibra, y esta vibración es el código de comunicación con el universo. ¿Y adivina quién traduce este código? El ley de atracción. Comenzó a prestar atención a las palabras que usaba. Tengo mala suerte. No me funciona nada. Simplemente me joden.
Cada frase como esta es una contraseña de acceso a una realidad que nadie quiere, pero que mucha gente sigue repitiendo. Reemplazó estas expresiones por declaraciones conscientes, como «siempre me pasan cosas buenas», «todo conspira a mi favor». ¿Parece una tontería? Bueno, pruébalo durante una semana. La vibración cambia, y también la realidad. Día, viendo un documental sobre física cuántica, se dio cuenta. Incluso los científicos ya admiten que todo es energía, frecuencia, información. No es charla mística, es ciencia pura. Y si todo es energía, eres una antena viva. ¿Sintonizar qué? Esto es lo que atraerás. Entonces comenzó a tomar decisiones energéticas, música que eleva, personas que inspiran, entornos que recargan, porque quien entiende esto, ya no se permite vivir en modo aleatorio. Durante mucho tiempo pensó que lo único que tenía que hacer era cerrar los ojos, imaginar un auto nuevo o una casa hermosa, y listo. El universo se lo entregaría en 5 a 7 días hábiles. Pero no pasó nada. La frustración fue constante, hasta que entendió el truco. Visualizar es solo la mitad de la batalla. Lo que realmente activa ley de atracción es el sentimiento. Tienes que sentirlo con todo el cuerpo, como si lo que quieres ya fuera real. Y sentir verdaderamente requiere práctica. Comenzó con un ejercicio sencillo, que puedes probar aquí. Cada mañana, antes de levantarse, cerraba los ojos y sentía cómo sería despertar en la vida de sus sueños. ¿Cómo sería levantarte de la cama que deseabas? Mirar tu saldo bancario. Ideal. Abrazar a tu ser querido. No solo imaginártelo, sino vivirlo mentalmente con tanta emoción que hasta el corazón se aceleró. Esta vibración lo cambia todo, porque el universo no entiende de palabras. Él entiende las emociones. Después de eso, incluso la forma en que caminaba cambió. Caminaba como alguien que ya tenía. Hablaba como alguien que ya era. La actitud ha cambiado, y las oportunidades también. Empezó a aparecer gente nueva, surgieron ideas, se abrieron caminos. ¿Coincidencia? Por supuesto, fue resonancia. La realidad empezó a reflejar la identidad interna, y fue entonces cuando empezó a comprender por qué tantas personas fallan con la ley de atracción, porque solo piensan, pero no sienten. Todo iba bien, o eso parecía. Hasta que, en uno de esos encuentros con el silencio, una pregunta vino como un puñetazo en el estómago. ¿Vives con miedo o con fe? Se detuvo, respirado, se cerró, porque la respuesta dolió. Se dio cuenta de que, en el fondo, incluso con toda la charla sobre positividad y la práctica de ley de atracción, todavía tomaba decisiones basadas en el miedo. Miedo a perder, a cometer errores, a no funcionar. Cometemos un gran error al pensar que confiamos, pero en la práctica intentamos controlarlo todo. Se dio cuenta en un simple momento. Rechazó una propuesta increíble porque no era el momento adecuado. Pero en realidad, era miedo a jugar. Y el miedo bloquea la vibración. Recordó un extracto del libro El poder de la hora, de Eckhart Tolle, donde dice que la resistencia al presente es el principal generador de sufrimiento. Fue entonces cuando cayó la cuenta. Necesitaba dejarse ir. Dejar ir no es darse por vencido. Es confiar. Le está diciendo al universo: yo hice mi parte, ahora te toca a ti. Fue en ese momento, entre lágrimas y un silencio acogedor, que algo en su interior se sintió aliviado. La ansiedad comenzó a disminuir. Y curiosamente, las cosas empezaron a fluir mejor. No porque todo cambió de afuera hacia adentro, sino porque por dentro empezó a vivir más con fe que con miedo. Y eso dejó espacio para que sucediera algo aún más grande. Siempre se mostró escéptico ante estos desafíos de «cambia tu vida en 21 días». Pensé que las cosas de Instagram eran motivadoras, pero en un momento de mezcla de coraje y desesperación decidió intentarlo. Creó un ritual sencillo.
Cada día, nada más despertarse, anotaba 3 motivos de gratitud, 3 cosas que quería manifestar y hacía una visualización guiada de 10 minutos. La idea era mantener la vibración alta y dejar que la ley de atracción operar libremente. Al principio parecía una tontería. La mente criticó: esto no cambiará nada. Pero él persistió, y fue en la repetición que la magia empezó a suceder. Surgieron pequeñas cosas, un mensaje inesperado, una invitación profesional, incluso dinero olvidado en la cuenta. Nada grandioso, sino todo simbólico. El universo respondió como quien prueba. ¿Vas a seguir firme o te vas a rendir como antes? Continuó, y el ritmo de la vida cambió. Para quien quiera aplicar algo similar, recomienda 3 herramientas que marcaron la diferencia. El libro La Mañana Milagrosa, de Hal Elrod. La aplicación Insight Timer, para meditación. Y el cuaderno de afirmaciones, donde escribía cada día frases como: soy abundante, mi vida fluye con tranquilidad. ¿El secreto? Constancia. No se trata de intensidad, se trata de consistencia energética. Y con 21 días, lo que alguna vez fue práctica se convirtió en identidad. Y la realidad no tuvo más remedio que seguirla. Si alguien mostrara una foto suya de hace unos años, es posible que no se reconociera. No solo por la mirada más apagada o la postura encorvada, sino por la energía. Era otro ser. Alguien que vivía en piloto automático, esperando que la vida cambiara por arte de magia, suerte o misericordia divina. Pero el día que escuchó esas palabras, las que hablaban de ley de atracción, fue el comienzo de todo lo que vendría después. Hoy comprende que no fue magia. Era una ciencia espiritual, aplicada con disciplina y fe. La vida no era perfecta, por supuesto, pero ganó dirección, claridad y significado. Dejó de buscar afuera y comenzó a cultivarse adentro. Los problemas siguen apareciendo, como todos, pero su forma de reaccionar es diferente. La vibra cambió, y con ello, la ruta cambió. Es como si se sintonizara con una nueva frecuencia de la realidad y el universo, como un buen espejo, respondiera. Lo más curioso es que, al mirar atrás, siente gratitud por todo lo vivido, incluso a través del dolor, porque ella fue quien lo empujó hasta el fondo. Y el fondo es el mejor lugar para tomar impulso. Hoy comparte lo que aprendió con quienes se encuentran en ese mismo lugar oscuro, sin saber por dónde empezar. Porque si hay una certeza que lleva ahora, es esta. Cuando entiendes, sientes y practicas la ley de atracción, lo imposible simplemente deja de existir. Ahora que entiendes los principios detrás ley de atracción, ¿qué vas a hacer con él? ¿Seguirás viviendo la vida tal como es? ¿O finalmente empezarás a aplicar el poder que tienes en tus manos? Créeme, cambiar tu vida no se trata de esperar un milagro. Se trata de elegir vibrar diferente, responsabilizarte de tu camino y emprender acciones alineadas con tus sueños. La pregunta es, ¿estás listo para convertirte en el creador de tu propia realidad? Y no es solo una cuestión de querer, sino de sentir, de ser. ¿Estás listo para alinearte con la frecuencia correcta? ¿Para atraer todo lo que te mereces? El cambio puede comenzar ahora, ni mañana ni la semana que viene, ahora. Entonces, ¿por qué esperar más? ¿Cuál será el primer paso que darás hoy para acercarte a la vida que siempre soñaste? Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo atraer todo lo que deseas y poner esa energía en el lugar correcto, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Exploremos todo lo que ley de atracción puedo hacer por ti, porque cuando entiendes, esto lo imposible simplemente deja de existir.